¿Alguna vez has sentido que no eres real, que vives en un sueño o que hay como un panel entre tú y el resto del mundo? Si estás experimentando esto, puede ser que también tu mente va por 1000 por hora, sientes tal vez un pánico muy frecuente o casi constante y posiblemente hubo momentos o estás sintiéndote como que estás volviéndote loco. No estás enloqueciendo, no tienes ningún daño cerebral y lo más importante, tiene solución lo que estás experimentando. Hoy quiero hablar sobre toda esta condición, lo que llamamos despersonalización y también la desrealización, que van muchas veces muy en conjunto. También voy a hablar de mi experiencia personal con estos síntomas, hablar por qué ocurren en primer lugar, qué es lo que pasa dentro de nuestro sistema nervioso y cómo podemos superarlo. Entonces, primero para describir un poco cómo se siente la despersonalización. Es como, se podría decir que es una cierta desconexión de nosotros mismos. Podemos sentir casi como nuestro cuerpo fuese falso. O sea, podemos a veces ver la mano y sentir como que eso no se siente como mi mano. O vernos en el espejo y sentir, esto no soy yo, esto no es mío. Muchas veces viene acompañado con un cierto entumecimiento emocional. O sea, debe sentirse como un robot. Algunas personas pueden experimentarlo como sentirse casi como poseído de cierta manera porque dicen, o sea, yo no me siento como yo. ¿Sí? La desrealización es parecido, pero es más bien una desconexión de la realidad, o sea, un poco una desconexión del mundo. Todo se siente como un sueño, o sea, como si estuviésemos en un sueño. Todo parece irreal, la gente tal vez parece falsa, como un poco como si estás todo el tiempo en una realidad virtual. Puedes también experimentar una sensación de postimagen, es decir, que ves, por ejemplo, una luz, giras tu vista y como que la imagen todavía se queda ahí un tiempo más, o una muy extrema sensibilidad a la luz. ¿Ok? Yo más bien, cuando yo tuve esos síntomas, más que tuve esos síntomas de desrealización, no tanto despersonalización, pero muchas veces vienen también en conjunto. Y en ambos suele haber problemas de concentración, pérdida de memoria y también en general como una alteración del sentido de tiempo. Bueno, inicialmente tal vez voy a hablar un poco sobre mi experiencia con la desrealización, que fue uno de mis síntomas. Tuve después otros síntomas, ¿no? Que en verdad duró más tiempo que la desrealización. No me acuerdo tan bien, pero la desrealización en total, no sé si me duró alrededor de un año, posiblemente un poco más. Pero definitivamente fue el síntoma que inicialmente más me asustó. Y es algo que nunca he comentado aquí tampoco en mi canal de YouTube, pero la primera vez, o sea, el último desencadenante cuando realmente apareció la desrealización y donde sinceramente también empezó toda mi historia también de mi condición y de mis síntomas, como que la última gotita que lo desencadenó en mi caso, estuve en una fiesta, no sé si tenía 17 o 16 años, ya no me acuerdo también, tomando alcohol, fumando marihuana, y eso fue el desencadenante. Eso es bastante común para la desrealización, no tiene que ser, pero la última gota que muchas veces desencadena, por ejemplo, desrealización después, puede ser, muchas personas lo experimentan después de consumo de marihuana y, por ejemplo, tener un ataque de pánico durante este consumo, digamos, o puede ser un ataque de pánico en sí que lo desencadena, o alguna medicación también es a veces común que lo desencadena, o algún otro evento muy traumático, algo estresor para el cuerpo. Para mí fue consumo de marihuana y, sinceramente, también juntos con alcohol, también que es un estresor. En una fiesta, lo había comentado ya varias veces también, no varias veces, pero algunas veces aquí también en mi canal de YouTube. Una fiesta tampoco no era para mí un lugar necesariamente donde me sentía muy seguro. Tenía mucha ansiedad social en este entonces, muchos complejos porque
estaba entrando en la pubertad como aún más tarde que otras personas, entonces siempre, bueno, me sentía muy inseguro más que todo y mucha ansiedad y queriendo encajar y obviamente en esta edad a veces, ¿no? Consumir drogas y hacer esas cosas es como también una forma de ser chévere, ¿no? Ser chévere es una palabra aquí en Ecuador, como ser cool, como de encajar, sí. Es así, ¿no? Yo creo que no soy el único que tal vez le ha pasado esto. Entonces, tras este consumo, el próximo día yo me levanté y ya empezaron los síntomas de desrealización, de como de desconexión de mí mismo. Bueno, cierta desconexión y también como todo se sentía como un sueño. En el primer momento yo decía, bueno, ha de ser como una resaca, ¿no? de la marihuana, pero tras días y días que no fui desapareciendo esa sensación, obviamente también incrementó en mí mucho pánico. Y estaba convencido un buen tiempo de que me dio una psicosis o de que, bueno, perdí mi mente básicamente, ¿no? Porque no me podía concentrar, no podía leer ni una página. Si me daban un libro, estaba en ese entonces todavía en el colegio, leía una página y yo no te podía decir lo que decía. Yo me estaba acordando en clases de matemática y normalmente era bueno para las matemáticas y yo decía, no entiendo nada, casi no puedo leer ni. Fui muy desesperante y en ese momento, con todo ese pánico, mucha sensación de culpa. Porque yo sentí, oh, Tom, por lo que has hecho aquí, por esta tontería de fumar marihuana, te acabaste con tu vida, básicamente. Esto era la sensación en este momento, que también es muy común. Y por eso en este video también quiero explicar un poco qué es la desrealización y entender que el último desencadenante no es realmente la causa de la desrealización y por ende tampoco podemos quitarnos la culpa dependiendo de qué fue el último desencadenante en nuestro caso. Bueno, al final ya les conté a mis padres. Sinceramente no me juzgaron mucho, pero es como tampoco no sentí mucho apoyo, digámoslo así. Al menos no apoyo emocional. Me sentí muy solo, muy desesperado y eso también tiene que ver. ¿Por qué desarrollamos la desrealización o la despersonalización en primer lugar? Porque es una cuestión del sistema nervioso. Eso voy a explicar en un rato y cómo nuestra niñez, la forma de qué tanto corregulación tuvimos, cómo crecemos, influye un montón en qué tan probable es que nuestro sistema nervioso quede atascado en estos estados. Después también visité psicólogos, tuve una malísimas experiencias sinceramente con los psicólogos. Bueno, creo que mala suerte también. Que básicamente solo instalaron más miedo en mí. Yo me acuerdo que el uno le contaba que, bueno, fui tras de consumir marihuana y su respuesta era que, eso no es bueno. Entonces una persona que ya está en pánico, ¿cómo se siente después de esto, no es cierto? Bueno, si ves este video o también has tenido síntomas, sabes que muchas veces personas, sean en el ámbito de la salud mental o salud también física como médicos, muchas veces son, no sé, mucha ignorancia, muy poco si tendrían conocimiento sobre el sistema nervioso, tendrían muchísimo más cuidado de cómo tratan a las personas, qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen. Por eso es tan, creo que muchos médicos y doctores, y bueno, me estoy desviando un poco, pero no están conscientes del daño que están haciendo con sus palabras que muchas veces originan de ignorancia, de que no saben de un tema y lo dicen con una convicción, estando en una posición de autoridad. El daño que pueden hacer a una persona al, por ejemplo, hacerle a uno creer que, de esto es imposible recuperarte, esto no es bueno, cuando realmente no entienden mucho del tema, es muy grande el daño que pueden hacer. Eso también después me pasó un poco lo mismo cuando me dieron un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, ¿no? Fue como una agrupación de síntomas, pasó un poco más de lo mismo. Pero bueno, haberte un poco contado de mi historia, decirte que hoy estoy 100% libre de síntomas, ¿ok? Entonces, el primer mensaje para mí, si estás ahora padeciendo de esto, si tienes esos síntomas, yo sé qué tan desesperante se siente. Yo estaba un buen rato convencido que tenía una psicosis y que perdí mi mente y nunca iba a salir de esto. Pero mi primer mensaje es,
No estás roto, tampoco estás loco, tampoco te has lastimado el cerebro, ¿ok? Lo que estás experimentando son síntomas que son solamente parte de una respuesta de protección de tu cuerpo, ¿no? Al final es algo lo que llamamos disociación, que normalmente es una respuesta momentánea, ¿ok? Que debería encenderse de forma puntual cuando nosotros tenemos gran percepción de peligro, o sea, que se llama neurocepción. Cuando nuestro sistema nervioso percibe grandes niveles de peligro, debería aplicar esta respuesta, ¿ok? De disociación. Está relacionado con el estado dorsal vagal también del sistema nervioso. Es como un estado un poco de desconexión. ¿Y por qué tenemos esto en la naturaleza? Es para desconectarnos, por ejemplo, del dolor que estamos sintiendo, desconectarnos de un momento que tal vez es muy traumático para nuestro cuerpo, para posiblemente salir de la situación, ¿no? O sea, si piensas un poco que nuestro sistema nervioso autónomo es muy parecido que el sistema nervioso de los animales, está diseñado para que si estamos en peligro de vida, no sentimos dolor para poder luchar o huir. O en el caso de realmente morir, de experimentar la muerte, bueno, la madre naturaleza nos creó así, los mamíferos, que no sea una experiencia dolorosa. Por eso el cuerpo, de cierta manera, el sistema nervioso nos desconecta para evitar el dolor. ¿Ok? Ahora, el problema es que cuando tenemos despersonalización, desrealización, como esa disociación crónica, el sistema nervioso se hipersensibilizó. Entonces, todos tenemos un umbral de estrés, una acumulación de estrés que nuestro sistema nervioso puede aguantar antes de entrar en este modo de protección. ¿Okay? Antes de superar este umbral y entrar, por ejemplo, en este estado dorsal vagal. Entonces, cuando tu umbral de estrés completamente se llenó, puedes llegar a un punto donde tu sistema nervioso, o sea, esta detección de peligro, en gran medida el sistema límbico, la amígdala, se queda tan hipersensibilizado de que percibe constantemente peligro. O sea, no solamente se queda puntualmente en este estado y después sale, sino se queda casi atrapado en este estado. Puedes imaginarte como una alarma en tu casa que constantemente está soñando, aunque no hay ningún ladrón por ahí porque cae una hoja. O sea, está tan, ¿no? Está constantemente activado. Primeramente, entendamos cómo llegaste a este punto para después ver qué es lo que podemos hacer para ir desensibilizando el sistema nervioso y salir de este estado. Como te dije, tu sistema nervioso, tu cuerpo, llegó a un cierto umbral de estrés donde hubo un último desencadenante, una última gota que básicamente hizo que se rebosa, ¿no? Este vaso, este umbral de estrés, y tu sistema nervioso o tu cerebro se quedó hipersensibilizado. Pero esta última gota no es la causa de la disociación, de cierta manera. Es la última gota, pero muchas veces, para muchas personas, tarde o temprano, igual iban a tener una experiencia parecida. Y por eso no tienes que sentirte culpable. Es muy fácil sentir culpa, ¿ok? Por tal vez haber tomado alguna decisión que nos causó este último desencadenante. Yo sentí un montón de culpa, ¿no? Que por mi culpa me jodí la vida, por mi culpa es esto, ¿no? ¿Cómo puedes fumar marihuana? ¿Cómo puedes hacer esto? Entonces, sentimos esta culpa. Para otras personas, pues el último desencadenante. Yo he tenido personas, por ejemplo, que han consumido psilocibina, ¿no? Que fue un último desencadenante que hizo que toda esta activación del sistema nervioso surgió a la superficie. La activación ya estaba ahí, y vamos a hablar de esto en un momento, pero fue como la última gota. Para algunos es un antidepresivo que tal vez tomaron, un ataque de pánico, un accidente, puede ser hasta tal vez un suplemento. ¿Sí? Yo he escuchado de personas que han tomado una megadosis de algún suplemento, por ejemplo, y que les ha causado esto. La última gota no es tan importante, ¿ok? Y tarde o temprano, si ya llegaste a este punto, ibas a tener tal vez no este
tal cual este síntoma, pero igual ibas a experimentar síntomas, tu vaso se iba a derrumbar. Entonces, quitemos primeramente la culpa. O sea, no tienes que sentir en culpa y puedes salir de ahí. Y tenemos que entender que todas las personas tenemos un diferente umbral de estrés. Por una parte, seguramente juega nuestra genética en esto, ¿no? Podemos ver que todos tenemos diferentes tipos de cuerpo, ¿no es cierto? Yo te puedo decir, mi cuerpo en sí es un poco más, si solo por la observación, tal vez no se ve tan robusto como otro cuerpo, tal vez de un amigo mío que tiene las articulaciones gruesos, ¿no es cierto? Lo vemos en la morfología, o sea, realmente en la composición física del cuerpo. Bueno, de eso también ya hablaron en la Ayurveda, por ejemplo, ¿no? Hay las doshas, o sea, Vata, Pitta, y Kapha, ¿no? Entonces, un tipo Pitta Vata, que es fuego y aire, un tipo de aire, va a más tener una constitución que va a ser donde el sistema nervioso tal vez no va a ser tan resiliente como de una persona Kapha que normalmente tiene articulaciones grandes, huesos grandes y es como que es muy fuerte, ¿no? Entonces, la parte genética, ¿qué tanto umbral de estrés tenemos? Definitivamente juega un papel, ¿no? O sea, no todos tenemos el mismo tipo de sensibilidad. Eso no es nada negativo. Yo durante muchísimos años decía, ¿por qué nací tan sensible? También tiene muchos beneficios ser sensible. Cuando sanamos, pongámoslo así, ¿ok? Son dos caras de la misma moneda, con muchas cosas lindas y con cosas que hay que saber o hay que aprender y hay que sanar. Pero la otra parte no es genética y que pienso que es aún más grande que la parte genética, es la parte del trauma del desarrollo temprano. ¿Por qué hablamos del trauma del desarrollo temprano? Porque cuando nosotros nacemos como niños, aún no tenemos la parte del sistema nervioso parasimpático, que es esta parte de relajación, de digestión, de desactivación y en especial, o sea, el sistema nervioso parasimpático tiene dos ramas, ¿no? Eso es la teoría polivagal. Tengo un video en mi canal que explica la teoría polivagal en mucho más detalle, pero tenemos una rama que es más de esta respuesta de congelación, de disociación, en cual estás ahora atrapado. Y tenemos otra rama que es una rama de conexión social, de seguridad, ¿ok? Esta rama que es tan importante y de la cual también va a depender mucho nuestro umbral de estrés, qué tanta resiliencia, digamos, tiene nuestro sistema nervioso, depende de la sintonización emocional de nuestros cuidadores primarios en nuestros primeros años de vida en especial, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nacemos sin la mielinización, es decir, sin esta capa de mielina sobre estas vías nerviosas, sobre estas axones, ¿no? O sea, partes de las vías neuronales. Entonces, esta mielinización, esta capa de protección, hace que realmente el sistema nervioso pueda más rápidamente utilizar esta vía de seguridad, de conexión, de esa sensación de que, el mundo no es un lugar tan malo, estoy seguro, ¿no es cierto? Esta percepción, esta neurocepción, estas palabras que acabo de decir, originan de un estado vagal ventral del sistema nervioso. El niño no nace con estas partes del sistema nervioso mielinizados, tiene que ser desarrollado. ¿Qué es el problema? Si nacemos con padres que tal vez mismos viven en estrés crónico, sea por sus propios traumas, sea por la situación de vida, tal vez falta de recursos y tienen que trabajar un montón de tiempo y están constantemente en este estado simpático del sistema nervioso, están en estrés crónico, no van a tener la capacidad de corregulación del niño, de sintonización emocional. Entonces, el niño, para mielinizar esta rama del sistema nervioso, se dice que tiene que prestarse el sistema nervioso de los cuidados primarios para desarrollar el suyo. Si el sistema nervioso de los cuidados primarios está también medio desregulado, no hay una fuerte rama vagal ventral, o sea, no hay un fuerte sistema nervioso parasimpático que se puede prestar a esos padres, y eso es lo que llamamos trauma de desarrollo temprano, donde aparte de nacer con
un estado de un poco de estrés crónico el niño porque no tiene la corregulación, porque como niños estamos dependientes de nuestros padres de corregulación emocional, nace básicamente en un estado de peligro constante, ¿ok? Con un estado de que, el mundo no es tan seguro y también mis emociones no están seguros. Y por ende eso también resulta en mucha represión emocional. Porque el niño para realmente procesar y sentir para seguramente sentir sus emociones necesita corregulación. Aún no tiene, está codependiente de sus padres. Entonces, tenemos, si nuestros padres, ¿no? Por todo lo que acabo de explicar, tenemos menos umbral, resiliencia al estrés, y aparte de esto, mucha carga simpática, ¿no? De emociones, y tal vez estrés de supervivencia, impulsos de querer, aquí no estoy seguro, quiero luchar, quiero huir de aquí. Y con un niño no puedes luchar y con tus padres no puedes irte de la casa y decir, hasta luego, me voy a buscar otros padres, otros cuidadores. No funciona esto, ¿no es cierto? Entonces hay todos estos impulsos reprimidos dentro del sistema. Entonces, por una parte, no hay la rama vagal ventral tan desarrollado, por esto menos capacidad, menos espacio en su contenedor y al mismo tiempo muchas emociones reprimidas y estrés de supervivencia. Y desde este lugar vamos a desarrollar una cierta percepción de que el mundo es peligroso, la incertidumbre, no vamos a poder estar muy bien con la incertidumbre porque había mucha incertidumbre en la casa, entonces necesitaba siempre tratar de buscar control, entonces desarrollamos muy poca capacidad para la incertidumbre, percibimos otras personas inherentemente como peligrosos, aunque es inconscientemente, es decir que a nivel de momento de conectar con personas, no sentimos que podemos ser nosotros mismos porque aprendimos de que hoy hay partes mías que son malas porque hay emociones que no podía expresar porque mis padres no eran cómodos con estas emociones porque ellos mismos no eran cómodos con esas emociones en sí mismos. Entonces, aprendí, estas partes tampoco no son buenas. Entonces, en cada momento que yo me relaciono con una persona, tengo que poner como una cierta máscara, tengo que desarrollar estrategias adaptivas para sobrevivir. Esto muchas veces se manifiesta en una gran autoexigencia, ¿no? Nos vemos muy autoexigentes con nosotros mismos, muy perfeccionistas, como ya dije, muy baja tolerancia a la incertidumbre. Algunos se desarrollan este patrón de complacer a los demás, de siempre ser el bueno, o mucha fortaleza mental, ¿no? O sea, es como que parece que son muy fuertes, de que yo puedo con todo, yo no necesito ayuda de los demás, de hecho no quiero pedir ayuda, y alta como demanda sobre uno mismo. Obviamente todos estos patrones, y si tienes en este momento esos síntomas de la despersonalización, de la desrealización, con algunos de esos síntomas dejaste identificar, ¿ok? O sea, con algunos de estos rasgos de personalidad, digo. Todos estos rasgos de personalidad originan en final en no querer sentir ciertas emociones que han sido etiquetados como peligrosos en la niñez, por lo que acabo de explicar. Pero esos rasgos de personalidad añaden más estrés. Entonces, imagínate que tu vaso, que por naturaleza, cuando naciste, aún ni ha sido tan grande, ya se está llenando con esos rasgos de personalidad. Entonces, tal vez ahora estás trabajando un montón, ¿no? Como ahora te volviste muy autoexigente, y estás trabajando un montón, eso genera también más estrés, o siendo muy duro contigo mismo en los estudios. Por ejemplo, yo estaba muy exigente conmigo en los estudios. Toda mi identidad era vinculado con mis resultados académicos. Yo me acuerdo muy bien, una vez estaba en un examen y creo que me dieron una nota. No sé cómo es el sistema de notas de donde ustedes están, pero creo que un 3. O sea, había de 1 a 6. 1 era lo mejor, 6 era lo peor. Es como un 3 o 3 menos. Y me puse a llorar. Y mis amigos decían, oye, ¿qué te pasa, no? Pero es como era tan vinculado como todo mi
toda mi identidad, ¿no? Por esos rasgos, por esta falta de seguridad, por esta falta de creencia de que yo soy lo suficiente, era todo vinculado a eso, ¿no? Entonces, imagínate el estrés, ¿no? Tal vez te identificas con esto que genera dentro de ti. Tal vez para ti fueron otros patrones, pero algo de esto has de ver. Muchas veces después también desarrollamos una alimentación que tal vez no es tan sana, ¿no? Porque la alimentación también es una de las maneras como aprendemos a entumecer nuestras emociones, ¿ok? Entonces tal vez empezamos a comer un montón de carbohidratos refinados o dulces para no llegar en contacto con esas emociones o me siento incómodo, entonces me da un atracón, no sé si se dice así en español, y como muchas dulces o cosas fritas y como caigo casi, eso hace la alimentación, ¿no? Te puede llevar casi un coma, ¿no? Comí tanto, pero ¿qué es un coma? Es al final un entumecimiento, me voy entumeciendo. Esto lleva consigo mismo, obviamente, más estrés para el cuerpo. Por ello, desarrollar ciertas deficiencias de micronutrientes al comer todos estos dulces y carbohidratos refinados. Muchas veces desarrollamos los primeros micronutrientes que se van agotando, es el magnesio o también las vitaminas B, que igual otra vez generan más estrés para nuestro sistema nervioso, estas deficiencias. El consumo de azúcar, los carbohidratos refinados constantemente disparan estos niveles de azúcar en sangre y después en la caída de los niveles de azúcar en sangre hay una liberación de adrenalina, entonces también mantiene nuestro sistema nervioso constantemente en estados de estrés. Después, muchas veces consumimos estimulantes, nos volvemos dependientes tal vez de la cafeína o de bebidas estimulantes. ¿Okay? Nuestro cuerpo ya está mostrando signos de que, estoy cansado, estoy como que acercando a mi umbral de estrés, necesito una pausa, necesito descansar. Pero como nosotros nos sentimos culpables por descansar, por ende, seguimos empujando el cuerpo, ¿no? Como nosotros tenemos ahora aprendido que, mi manera de estar seguro es lograr, alcanzar, hacer las cosas. Entonces, obviamente, si dejo de hacer esto y dejo de empujarme, descanso, surgen todas estas emociones desagradables. Primero la culpa y debajo de la culpa, porque la culpa es una emoción secundaria, tal vez tristeza y otras heridas. Para no sentir esto, mejor consumo un montón de cafeína para seguir, ¿no? Adelante. Entonces, mi cuerpo ya está agotado. Y de ahí viene el último desencadenante. Como ya digo, alguna droga, algún evento estresante, una infección viral, alguna toxina. Puede ser en verdad de todo. Todo lo que sea algún estrés biológico o emocional para tu cuerpo. Y de ahí aparecen los síntomas. En este caso, ¿no? Tu sistema nervioso se hipersensibilizó y tienes como síntomas de despersonalización, desrealización, que es algo no peligroso. Es una respuesta de protección de tu cuerpo, pero no está hecho para estar siempre. Pero como tú sobrepasaste el umbral de estrés, se queda ahí. Y ahora, una vez que aparecen estos síntomas, por lo general entramos en algo que se llama el ciclo vicioso. Entonces entramos en hipervigilancia, en catastrofización de esos mismos síntomas. La hipervigilancia, la catastrofización, el hiperenfoque en los síntomas, obviamente señaliza nuevamente más peligro en nuestro cuerpo, crea más miedo. Esta respuesta viene del miedo, sensibiliza más nuestro sistema nervioso. Por eso es una de las razones por que podemos quedarnos en este estado también muchas veces durante años. ¿Ok? Tal vez durante el día sientes esta desconexión. ¿Ok? Digamos, solamente estás distrayéndote un momento viendo la televisión o estás en el trabajo y de repente viene todo ese miedo y te asustas y piensas, ¿qué me pasa? ¿Por qué otra vez siento esto? ¿Me estoy volviendo loco? ¿No? Es justamente este miedo, esta hipervigilancia o esos pensamientos que vienen del miedo que otra vez generan más ansiedad, lo que nuevamente le dice a tu cerebro que sigues en peligro, activando aún más la despersonalización, ¿ok? Entonces, como se crea un bucle de retroalimentación donde hay ansiedad, o sea, se podría decir ansiedad en tu cuerpo o hipersensibilización del sistema nervioso, ¿no? Está constantemente en estado de peligro, que está causando la despersonalización en primer lugar. Y de ahí el miedo a la despersonalización causa aún más ansiedad, es decir, que aún más
¿no? De esta hipersensibilización en primer lugar. Entonces, ¿cómo es el proceso de tratar y recuperarse de la despersonalización sabiendo todo esto? O sea, ¿cómo lo superamos? Los pasos fundamentales, basados también en mi propia experiencia, pero también en la experiencia de personas que se han recuperado al 100% de esas condiciones, son los siguientes. Primero, muchas veces tienes un montón de diferentes síntomas y con estos síntomas miedos extraños. ¿Okay? Una analogía para explicártelo, puedes imaginártelo de la siguiente forma. Imagínate que tu cerebro, o sea, todo tu cerebro es como un edificio de oficinas. De repente suena la alarma de incendios y todos los empleados corren alterados empujándose. Los empleados corriendo, empujándose, esos son tus síntomas. Ahora, ¿intentarías calmar a cada uno de los empleados uno por uno? Más que seguro no. Sino lo que harías es, tratarías de apagar la alarma de incendios y, por ende, no tendrías que calmar a cada uno de los empleados, no a cada uno de los síntomas. Por eso, no tienes que resolver cada uno de esas dudas existenciales o estos miedos que surgen juntos con esta hipersensibilización. Solo tienes que tratar este estado de ansiedad o este estado de hipersensibilidad, o sea, para decirlo más fácil, podemos llamarlo ansiedad. Solo tienes que tratar este estado de ansiedad subyacente y los síntomas poco a poco de ahí van a desaparecer. Por ende, la clave es salir del ciclo vicioso al primero cultivar aceptación de todo lo que estás sintiendo en este momento. Aceptación no es resignación, ¿okay? Sino solamente origina de la comprensión de lo que estás sintiendo, no es para siempre, y que justamente la lucha y la hipervigilancia y todas estas formas de resistencia solamente lo mantienen más vivo en ti, este estado. Paso número 2. Deja de investigar obsesivamente, ¿okay? La ansiedad de alguna forma requiere que le sigues alimentando, ¿okay? Con tu atención para existir. Entonces, si pasas horas en foros de internet, sea, no sé, Reddit o buscando en Google o en otros foros o grupos, y solamente leyendo historias de personas que llevan años con la condición, créeme, solo estás empeorando. Yo he estado ahí, ¿ok? La realidad es esta. Casi todas las personas que se han recuperado ya no van a pasar tiempo en estos foros, ¿ok? No van a publicar necesariamente ni sus historias, sino van a reconectar con su vida, están ahí afuera viviendo sus vidas. Entonces, solamente es súper importante, corta el hábito de chequear constantemente cómo te sientes y también corta el hábito con constantemente investigar sobre la condición o googlear tus síntomas. El tercer punto, reconectar con tu vida. Si logras distraerte con alguna actividad y solo sea por 5 segundos y no estás pensando en la despersonalización, casi podríamos decir que en estos 5 segundos estás recuperado. ¿Por qué digo esto? Porque la despersonalización en sí no es una enfermedad. Es nuestra propia relación con la despersonalización, es nuestra propia hipervigilancia, es nuestro propio miedo del síntoma que lo mantiene ahí alimentándose y lo cronifica. Entonces, el poder tuyo de recuperarte es el poder en redirigir tu atención. Tienes que, aún con los síntomas, aún con la despersonalización, volver a reinvolucrarte en tu vida normal. Es decir, regresar a tus rutinas, sal a caminar, si tu condición física lo permite, haz ejercicio a diario, ¿okay? Si no tienes otros síntomas que te lo imposibilitan, mejora tu dieta, lo más básico sería comer suficiente proteína, limitar la cantidad de carbohidratos y abundante fibra, o sea, abundante verduras. Lo que va a hacer esto, va a nivelar los niveles de azúcar en sangre. Esto va a hacer que hay menos picos de adrenalina causados por el consumo de azúcares. Y esto va a resultar en que también vas a básicamente ayudar a tu sistema nervioso para poder desensibilizarles.
reducir drásticamente o eliminar por completo el consumo de cafeína, ¿ok? O cualquier otro estimulante, porque hace lo mismo, dispara los niveles de estrés, libera hormonas de estrés que otra vez van a sensibilizar más su sistema nervioso. Y empieza a socializar nuevamente, empieza a conectarte con gente aunque se siente muy incómodo. Al principio lo que va a decirte tu cerebro, te va a decir que solamente regresas a la cama y que te encierres, ¿ok? Cuando haces esto, cuando nunca sales afuera de este estado, lo único estás enseñándole a tu sistema nervioso con tus acciones que estás realmente en peligro. Entonces tenemos que enseñarle de a poco de que lo que estás sintiendo no es peligroso. Y la única manera es hacerlo con tus acciones. Hay el dicho, ¿no? Una acción dice más que 1000 palabras. Entonces, si tus acciones no le están enseñando a tu cerebro de que los síntomas de la despersonalización y desrelación no son peligrosos, tu cerebro no lo va a aprender. El 4 punto, tienes que aceptar que la recuperación va a venir en olas, ¿ok? La recuperación no es como un interruptor de luces donde solamente como que lo apagas, ya lo aprendí, entonces, pero todavía están ahí mis síntomas. Así no funciona. Ya Tom, ya lo estoy permitiendo, mis síntomas todavía están ahí. Solamente el hecho que dices esto significa que todavía estás hipervigilante de los síntomas, ¿ok? La realidad va a ser esto. Vas a tener días donde un poco mejores, donde tal vez estás menos pendiente de los síntomas, donde tal vez hasta notas un poco menos la despersonalización y donde vas a tener días donde parece que volviste al punto cero. O sea, donde tú notas los síntomas tan intensos y la hipervigilancia tan intensa como el primer día. Eso también es totalmente normal, es parte del camino, ¿ok? La razón por qué eso sucede no tienes que entenderlo en detalle, pero es porque nuestro sistema nervioso funciona también en forma de olas, es decir, que va a salir un rato y después nuevamente va a regresar al estado. A través de esta pendulación, poco a poco, queremos ver la tendencia de que haya menos hipervigilancia, que tu respuesta a los síntomas es de mayor aceptación, de básicamente prestarles menos atención. Eso significa que vas yendo a la dirección correcta. Esto va a tomar tiempo, ¿ok? Tu sistema nervioso no se va a desensibilizar de la noche a la mañana y sinceramente vas a saber que estás en un buen camino cuando por tiempos más prolongados te has olvidado realmente de tus síntomas, ¿ok? En la medida que vas quitando la atención de los síntomas, permites que como gradualmente, es como la niebla que se quita gradualmente, no de golpe, para que sale nuevamente el sol. Así es más o menos el proceso. Entonces, simplemente cuando te olvidas de estar pendiente de esos síntomas durante horas, tal vez luego días, luego semanas, y solamente, repito, no digo que los síntomas aún se fueron, simplemente no estás pendiente de ellos. Es una gran confusión. La gente dice, Tom, pero el síntoma sigue ahí. No, yo digo que la sanación está en cómo tú respondes al síntoma, ¿ok? No podemos controlar si tengas el síntoma o no, porque estos síntomas vienen del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa autónomo? Automático, no es bajo tu control. Cuando tratas de controlar algo que no es bajo tu control, solamente te estancas. Pero tu poder es en tu atención, en tu respuesta a los síntomas. Cuando los empiezas a permitir, a aceptar, a quitarles la atención, reconectar con la vida de a poco, tu sistema nervioso va a aprender que, no es peligroso y por sí solo puede irse desensibilizando de a poquito. El sistema nervioso autónomo es un sistema autorregulador, es decir, que busca la regulación, busca sensibilizarse por sí solo cuando creamos las condiciones correctas. Las condiciones correctas son quitarnos del camino. Y tu hipervigilancia, tu miedo, tu control, tu lucha, todo este miedo secundario que añades al síntoma es lo que bloquea a tu sistema nervioso por hacer este camino. Y después el quinto paso, que tal vez no para todos es necesario, inicialmente para algunas personas puede ser clave, pero dependiendo un poco de la persona, es aprender a relacionarte de manera diferente con tu cuerpo y con tus emociones. Te he explicado que el vaso de estrés, el umbral de estrés, se llenó en primer lugar
por traumas de deseo temprano que nos llevaron a una represión emocional y esta represión emocional nos hizo desarrollar rasgos de personalidad. Todo tiene que ver que tenemos que cambiar nuestra relación con nuestras emociones, ver nuestras emociones no como algo peligroso, sino mostrarle poco a poco a nuestro cuerpo que sentir nuestras emociones es seguro y es algo muy beneficioso. Esto puede ser muy difícil, especialmente al inicio, porque cuando tenemos despersonalización podemos sentirnos muy desconectados con el cuerpo y por lo general sentimos mucha intensidad en el cuerpo. ¿Okay? Cuando no puedes sentir nada en tu cuerpo, cuando te sientes completamente entumecido, te recomendaría más enfocarte en los pasos iniciales hasta que poco a poco puede bajar un poco este entumecimiento, porque eso es otro síntoma de este estado de congelación, de disociación, este estado dorsal vagal del sistema nervioso. En la medida que va bajando, vas a empezar a poder notar ansiedad o emociones en tu cuerpo. ¿Ok? Y de ahí aprender, ahí entra por qué es tan importante este trabajo somático. Tenemos que aprender cómo podemos relacionarnos con estas sensaciones para ver cómo se quieren expresar. ¿Ok? Porque sentir tus emociones no sucede aquí arriba. Por eso tenemos que de poquito aprender, volver a habitar nuestro cuerpo, aprender que habitar nuestro cuerpo es seguro y una gota a la vez liberar este vaso del umbral de estrés que se ha llenado por mucha represión, una gota a la vez, y irlo permitiendo que las emociones se vayan liberando. Emociones y también respuestas de supervivencia incompletas de lucha e ira. ¿Ok? Esto también después te va a poder permitir tener una nueva relación con el mundo y con las otras personas, porque tú no percibes, tu sistema nervioso y tú mismo no percibes el mundo como es, sino lo percibes a través de tus filtros. Entonces, si tenemos todo este miedo dentro de nuestro sistema, todas esas respuestas de lucha o ira incompletas, todas esas emociones, tú percibes el mundo como un lugar peligroso. Hay peligro en el mundo, pero también muchas veces no estás en peligro. Estás seguro, pero tu sistema nervioso no lo puede percibir por toda esta carga antigua que todavía va circulando en tu sistema nervioso. Y cuando vas cambiando la relación que tienes contigo mismo, con tu cuerpo y con tus emociones, abres la posibilidad que también cambie la relación con otras personas y te vas a poder sentir más cómodo siendo tú mismo con otras personas. ¿Ok? Y como último, yo sé que el video fue muy largo. ¿Ok? Tener despersonalización y todos esos síntomas no significa que estás roto, ni que esto sea para siempre. ¿Ok? Es una condición temporal, aunque tal vez ya lo tienes por mucho tiempo, pero es temporal. En tu cuerpo no está diseñado para estar para siempre. En sí es inofensiva y es 100% tratable. ¿Ok? Y definitivamente es posible para ti recuperarte de esto. ¿Ok? Espero que este video fue útil para ti. Puedes suscribirte al canal si no quieres perderte los siguientes videos. Y si sientes que necesitas ayuda en este camino, también aquí abajo en la descripción puedes encontrar más información de mi programa Renacer, ¿ok? Donde también ayudamos a personas a justamente recorrer este proceso de desensibilizar su sistema nervioso paso por paso. Y si no, igual espero verte algún rato otra vez aquí en mi canal. Un abrazo fuerte.